O sea que incluye todo lo que se le dio en los videos que les he mandado. ¿Mm? Bueno, parece que no tienen dudas. Ahí, profe, justo yo estoy trabajando, así que más que nada por eso le consultaba. Más la duda me quedó menos neurotransmisores, que son los que le llevan información al sistema nervioso central. Sí. Más que nada. O sea, en realidad, los neurotransmisores, ¿por qué no apaga el audio, Venegas, por favor? Ahí está. Los neurotransmisores son las sustancias. Si ustedes se acuerdan cuando hablamos de que una neurona pasaba la información o transmitía la información de cualquier impulso a la neurona siguiente. ¿Se acuerdan de eso? Eso que se llamaba sinapsis. Eso se produce porque una neurona excreta los neurotransmisores y ese neurotransmisor es absorbido, digamos, por la neurona siguiente. ¿Ah? O sea, ese neurotransmisor, como el nombre lo dice, es el que transmite el impulso a través de esas sustancias que se llaman neurotransmisor. ¿Ah? No es un mero nombre, por eso se llaman así, porque es secretado por una neurona, es captado por la neurona siguiente y a través de ese neurotransmisor es que pasa el impulso nervioso de una neurona a la otra. Y ese proceso se llama sinapsis. Es lo que se produce entre una neurona y otra. ¿Entendió, Benito? Sí, profesora, eso es o sea, le estaba consultando por el tema cuando, o sea, en la pregunta que usted puede llegar a hacer en el examen con respecto a los Eso, ¿qué es lo que es un neurotransmisores. neurotransmisor? ¿Qué es lo que es un neurotransmisor? ¿No? O sea, el que va a transmitir la información de una neurona a la otra no es por el contacto directo, sino por la expulsión de ese neurotransmisor y ese neurotransmisor es captado por la neurona siguiente. Y hay distintos neurotransmisores, está la noradrenalina, el ácido aminobutírico, GABA, ¿ah? O sea que hay varios, la serotonina, ¿ah? Hay varios neurotransmisores que de acuerdo al tipo de neurona que sea, va a ser específicamente alguno de esos neurotransmisores. Pero el mecanismo es el que es importante, ¿ah? O sea que no se produce la sinapsis o la transmisión del impulso por contacto, sino que a través de ese neurotransmisor, que es excretado por una neurona y es captado por la siguiente. ¿Mm? ¿Quedó? Ok. Sí, entendido, profesora. Entendido, profesora. Entendido. ¿Alguna otra pregunta, Venegas? Ahí le consulto, pues como lo tengo Buscando. todo escrito, ahí le paso. Está buscando. Positivo, positivo. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, disculpe. Sí. Yo quería saber si hay que también saberse la forma del polígono de Williams De a la hora del Willis. examen. Willis. Willis. Sí, hay que saber Bien. eso y el sistema porta hepático. Los dos que le he mandado videos para que les quedara más claro, pero si buscan en los libros también está. Sí, hay que saberlos. ¿Se acuerdan que uno de los temas que tenían que ver para la clase última, que ninguno lo había visto, era el polígono de Willis? ¿Ah? Ninguno lo había visto. O por lo menos ninguno admitió haberlo visto para pasar y explicar. ¿Alguna otra pregunta?
Del sistema porte hepático, que es un Sí. sistema venoso que transporta sangre del tracto digestivo y el vaso hasta el hígado. Esa sería la pregunta más o menos del sistema de porte hepático. La ¿Cómo respuesta, está digamos, sería... formado? ¿Cómo está formado? ¿Ah? Eso es lo importante. O sea, tiene una vena gástrica que viene del estómago, que se une con la vena esplénica que viene del vaso, y a su vez vienen de abajo, o sea, de la parte más inferior del aparato digestivo, una vena mesentérica superior y una vena mesentérica inferior. Todas esas venas se juntan y forman la vena porta, que es la que llega al hígado, y que a su vez empieza a ramificar cuando ingresa al hígado. Ese es el sistema porta hepático. ¿Y cuál es la función? Eso es importante también. ¿Cuál es la función del sistema hepático? Es transportar sangre desoxigenada al hígado, donde se desintoxica y vuelve al corazón y No, regresa al corazón. no. ¿Qué se produce en todo el aparato digestivo, incluido el estómago, y qué pasa en el vaso? Ya lo hemos hablado eso en cada uno de los sistemas. En el estómago se absorbe el alcohol, algunos medicamentos. En el intestino delgado, ¿qué se produce? La absorción de nutrientes. ¿Ah? Y en el vaso, ¿qué se produce? Lo dijimos en la clase que habíamos órgano linfático, que dijimos que el vaso era como un reservorio de glóbulos rojos destruidos o que estaban viejos y que ahí se fraccionaban, y esas fracciones son las que van a llegar a través de la vena esplénica al hígado. ¿Y qué pasaba en el hígado? ¿Cuál era una de las funciones del hígado? Reciclar o utilizar todos esos nutrientes o esas fracciones de células, como si fueran los glóbulos rojos, y utilizar todo ese material para crear nuevas proteínas o nuevos elementos. Esa es la función del sistema porta. Llevar todos esos elementos que se absorben a distintos niveles del aparato digestivo o del vaso, llevarlos hacia el hígado y a ir ser reutilizados o reciclados, o como quieran decirlo, para que el hígado cumpla la función de sintetizar proteínas, sintetizar factores de coagulación, almacenar la glucosa que se absorbe en el intestino. Esa es la función del sistema porta hepático, llevar todos esos elementos que se absorben o se metabolizan o se fraccionan en el vaso, llevarlos todos esos elementos al vaso al hígado para ser reutilizados. Esa es la función del aparato digestivo. El aparato digestivo absorbe los nutrientes. ¿Los nutrientes cómo llegan? ¿O cómo van a ser utilizados? En el hígado se van a formar proteínas, se va a almacenar la glucosa, ¿ah? Se van a formar ácidos grasos, o sea, lípidos. Por eso es que es importante el sistema porta, porque es el que... ¿Qué función tiene el sistema digestivo? Absorber los nutrientes, pero esos nutrientes, ¿cómo llegan para ser utilizados? Llegan a través del sistema porta al hígado y ahí se forman nuevas proteínas para reparar tejidos, se forman los factores de coagulación para que la sangre coagule de forma adecuada. ¿Ah? Esa es la función. Si no existiera el sistema porta hepático, ¿cómo van a llegar los nutrientes para ser reutilizados? No hay forma. Por eso es que es fundamental este sistema porta. Y de ahí la importancia que tiene que tener. Aparte de que después cuando ustedes vean en clínica médica las afecciones del hígado, van a darse cuenta cuáles son las consecuencias que ocurre en este sistema porta y que empiezan a aparecer otras patologías asociadas a la patología hepática. ¿Entienden? O sea, ¿cuál es la función del sistema porta? No es simplemente para jorobarles la vida a ustedes y que tengan que aprender otro sistema venoso más. Y esa puede ser una de las preguntas de examen. ¿Cómo está formado el sistema porta y cuál es la función del sistema porta? Alguien preguntaba recién del polígono de Willis.
¿Cuál es la función del polígono de Willis? A ver, no sé quién fue que preguntó si el polígono de Willis entraba. Y sería si no me equivoco, sería la irrigación arterial del cerebro que se realiza a través del polígono de Willis. Mantener una circulación a través de todo ese polígono, que por alguna parte le llegue sangre a todas las porciones del cerebro más importantes. Eso no excluye que en alguna oportunidad, como ocurre en los ACV, o se rompa una arteria o se tape una de esas arterias y se produzca un ACV, pero se mantiene la vida, digamos, del paciente a través, o la viabilidad de su cerebro a través de este sistema PORTA, de este sistema del polígono de Willis. Solamente se va a producir lo que ustedes deben haber escuchado como muerte cerebral cuando se ocluya o se rompa alguna parte muy importante de este polígono, entonces se corta el polígono de Willis, entonces sí, ahí, listo, se produce una gran muerte de células a nivel cerebral, pero eso no es frecuente, digamos. Pero tienen que saber el esquema, o sea, saber cómo están formados estos dos sistemas y cuál es la función, no solamente cómo están formados, sino para qué sirven. ¿Entienden? O sea, que no solamente hay que saber, sino para qué están. Sí, profe. Bien. Con respecto al sistema nervioso, con respecto al sistema nervioso central, que es responsable de funciones vitales como el pensamiento, la memoria, las emociones y el movimiento. Algo así también puede ser una pregunta de examen. O sea, o sea, lo importante de lo que usted me pregunta, ¿en qué parte del cerebro se producen esas funciones? Ah, sí. O sea, las funciones las tiene que asociar o al lóbulo cerebral o al hemisferio cerebral, ¿no? Acuérdese que hablábamos de que en el lóbulo frontal estaba toda la parte del comportamiento, del pensamiento, y estaba la función motora. En el otro lóbulo, en el parietal, la función sensitiva, memoria, o sea, lo importante de eso es saber qué función tiene cada uno de los lóbulos o en qué porción del cerebro, si se produce un accidente cerebrovascular o un traumatismo que lesiona el cerebro, qué funciones van a estar alteradas, dependiendo del lugar donde se produce la lesión. Por eso es que ustedes deben saber qué función tiene cada uno de los lóbulos, o sea, qué función hay. Porque si se daña ese lóbulo, ¿qué se va a ver alterado? Eso lo vieron y lo dieron los chicos que dieron el tema de los lóbulos cerebrales y las funciones de la corteza cerebral. Ahí dieron bien en qué pasaba en cada uno de los lóbulos o qué función tenía.